Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de Pensaments organizada desde END. Hoy tenemos el gusto de contar con Itziar Sobrino de la Universidad de A Coruña. Ella es graduada en Derecho por la Universidad de A Coruña en 2016 y posteriormente realizó el máster de acceso a la abogacía y un máster en asesoramiento jurídico y empresarial con especialidad en medio ambiente en la misma universidad. Es doctora en Derecho por la Universidad de Vigo y su investigación se ha desarrollado en materia de Derecho de la contratación pública en el ámbito de la incidencia de las nuevas tecnologías en el sector público y especialmente en Derecho ambiental, sobre todo en el ámbito de los residuos. Desde septiembre de 2025 es la investigadora principal del proyecto de investigación Indicadores Jurídicos para la Evaluación Local de Residuos, Legis Waste, que es financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y propone el desarrollo de indicadores jurídicos innovadores para evaluar la efectividad de las normativas locales en materia de gestión de residuos y economía circular. Es un gusto contar con ella para que nos hable de este proyecto y de su experiencia en materia de derecho y residuos. El título que hemos puesto para la conferencia de hoy es Gestión de residuos y cumplimiento por parte de las entidades locales, los indicadores jurídicos como medida para la efectividad. Itziar, sin más, agradecerte mucho tu presencia y sin más te paso la palabra para que nos ilustres sobre estas cuestiones. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignasi. Daros las gracias tanto a ti como al equipo de ENT por la invitación a estar aquí hoy. Para mí, bueno, pues es un placer poder estar y sobre todo pues tener la oportunidad de compartir con todos vosotros el trabajo que, como bien sabes, pues estamos desarrollando en este proyecto. Y además, como ya comentábamos, creo que este tipo de espacios pues son especialmente valiosos porque, bueno, permiten algo que no siempre es fácil, que es poner en común perspectivas distintas, ¿no? Tanto pues, desde el derecho, desde la academia, desde la gestión, desde la práctica diaria, sobre un tema pues, que al final nos afecta a todos, como es la gestión de residuos. Y así que nada, mi más sincero agradecimiento por generar este tipo de foros y espero que bueno, pues lo que os cuente hoy ya no solo os resulte útil, sino también sugerente y que nos sirva también para bueno, pues esos 15-20 minutos finales abrir por lo menos o un pequeño debate o compartir alguna serie de ideas entre todos. Voy a compartir una presentación, antes lo hice, a ver si ahora me deja. Mm, 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 mm. Vale. Se ve bien, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, perfecto, gracias. Vale, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, después de este breve inicio, os cuento muy rápidamente en qué consiste este proyecto. Bueno, se trata de un proyecto de investigación en el que estamos trabajando desde la Universidad de La Coruña, mayoritariamente ahora mismo. Como ya indicó Ignasi, está financiado por un marco de una convocatoria de proyectos de generación del conocimiento del 2024 y está centrado, bueno, pues en algo bastante concreto, pero que creemos que tiene un recorrido bastante importante, que es analizar hasta qué punto las normas locales en materia de residuos están funcionando realmente, ¿no? Y como sabemos, pues en los últimos años hemos visto un cambio normativo muy importante, tanto a nivel europeo como en España, con todo el tema de la agenda de la economía circular, la nueva ley 7/2022, etcétera. Y en teoría, pues al final todo esto se tiene que acabar traduciendo en una mejora clara en la gestión de residuos. Pero claro, entre lo que dice la norma y lo que pasa en la práctica hay un trecho. Y precisamente es ese trecho el que nos interesa, ¿no? Estando aquí realmente el enfoque de nuestro proyecto. Y lo que intentamos hacer es analizar o estudiar un poco esta situación, pero no solo de manera descriptiva, sino también a través de lo que llamamos como indicadores jurídicos, ¿no? Es decir, unas herramientas que nos van a permitir observar de manera más sistemática si las normas pues están bien diseñadas, si se están aplicando y, en última instancia, si están cumpliendo pues con las funciones que en teoría deberían cumplir. Y en el fondo, la idea de todo esto es bastante sencilla, que es no quedarnos solo en qué nos están diciendo las normas, sino pues intentar medir cómo todo esto está funcionando en la práctica. Y para situarnos un poco, aunque sé que muchas y muchos de vosotros ya conocéis todo este marco normativo, incluso seguro muchísimo mejor que yo, sí que veo interesante pues, hacer como
una visión rápida, ¿no?, de este marco jurídico en el que nos estamos moviendo, porque al final pues, condiciona bastante todo lo que viene después. Y como sabéis, al formar parte de la Unión Europea, el régimen de los residuos que tenemos es el propio de los Estados miembros, que está articulado fundamentalmente en la Directiva del 2008, tuvo su gran revisión en el 2018 con el paquete de economía circular y una serie de modificaciones pequeñas posteriores, y no estamos ante una directiva ligera, ¿no?, por denominarla así, sino ante una norma que es bastante estructurada, que combina pues principios, combina objetivos y obligaciones muy determinadas. Y por un lado, ya tenemos el pilar fundamental, que es la jerarquía de residuos, ¿no?, que ya todos manejamos: prevención, reutilización, reciclado, valorización y, en último lugar, siempre la eliminación, ¿no? Y que se trata pues, de un orden prioritario, ¿no?, que debe guiar tanto la legislación como las políticas en materia de residuos. Otra cosa, claro, es luego hasta que todo esto, pues, hasta qué punto está funcionando en la práctica, ¿no? Luego también la directiva propone una serie de objetivos cuantificados que introducen una lógica bastante exigente, ¿no? Nos hablaba de un 55% de preparación para el reutilizado y reciclado en el 25, del 60% en el 35 y del 65%, perdón, en el 30 y del 65% en el 35. Es decir, que no basta con tener sistemas, sino que la directiva nos está diciendo que tenemos que demostrar una serie de resultados, ¿no? Y que, como luego veremos, todo esto pues, tiene sus implicaciones, en nuestro caso, a nivel local. Junto a esto también tenemos otra serie de obligaciones bastante concretas, ¿no? Sabemos el tema de las recogidas separadas, contamos con nuevas fracciones, la planificación, el uso de instrumentos económicos. Es decir, que no estamos ante un marco abierto, sino que es bastante dirigido, está bastante guiado. Y al final, pues este esquema europeo, evidentemente, como las directivas requieren de una transposición a nivel nacional, se ha acabado trasladando al ordenamiento español. Eso sí, hubo un cierto retraso a través de la Ley 7/2022. Y aquí sí que, bueno, pues ha habido también un cambio interesante de enfoque, ¿no? Porque ya no estamos ante una lógica de gestionar residuos, sino de intentar reducir su generación desde el inicio. Y de hecho, pues una de las novedades más claras fue el peso que adquirió en todo esto el tema de la prevención. Nuestra ley también ha fijado unos objetivos de reducción bastante concretos, por ejemplo, para el caso de los residuos municipales, que busca reducir el peso en un 13% para el 2025 y de un 15% para el 2030 respecto al 2010 en ambos casos, o alcanzar el objetivo para el 2035 de la recogida separada de residuos municipales y de un 50% en peso del total de residuos generados. Y luego pues, también introduce una serie de medidas que van más allá de lo puramente técnico, pues por ejemplo la prohibición de la destrucción de excedentes no vendidos, que afecta al ámbito de los sectores textiles o aparatos eléctricos. Y aquí me parece interesante abordar que fuimos un poquito pioneros, porque luego esto lo ha recogido el reglamento de ecodiseño ahora bueno, en el 2025-26. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues nos adelantamos un poco a esta cuestión. O incluso también cuestiones más cotidianas ha introducido nuestra ley, ¿no? Como que las administraciones públicas pues, fomenten el consumo de agua potable en sus dependencias y otros espacios públicos, ¿no?, mediante el uso de fuentes. Y al final, pues son una serie de medidas que vistas por separado pues, pueden parecer pequeñas, pero en conjunto pues, están reflejando un cambio de lógica bastante evidente. Junto a esto también se suma el refuerzo de la recogida separada, ¿no? Tenemos nuevas fracciones obligatorias, tema de los biorresiduos, textiles, aceites o residuos peligrosos domésticos, ¿no?, que han sido en plazos pues, muy recientes. Y pues también la introducción de instrumentos económicos, ¿no?, como el impuesto sobre bases de plástico no reutilizables o el de vertedero e incineración, que buscan en teoría pues, desincentivar todas estas opciones que resultan menos favorables. Bueno, con esto vemos que al final tenemos configurado un marco que es bastante exigente, donde interactúan diversos actores, ¿no? Porque, bueno, todo esto también está aquí, la responsabilidad ampliada del productor, que no me he metido en ella porque tampoco es mi tema de especialización, pero bueno, sabemos que en todo este tema de los residuos en general hay muchos actores implicados y uno de los actores clave son los municipios, ¿no? Porque aunque los objetivos y el diseño normativo ya nos vienen definidos en gran medida a nivel europeo y a nivel estatal, al final son los municipios los que están en primera línea de ejecución en el día a día.
Y es que la Constitución, ya como sabéis, reconoce la autonomía local y nuestra Ley de Bases de Régimen Local configura la recogida de residuos domésticos como un servicio público obligatorio. Pues bien, la Ley 7/2022 evidentemente ha mantenido este esquema, pero bueno, también ha atribuido a las entidades locales la aprobación de los programas de gestión de residuos en poblaciones de más de 5.000 habitantes, la recopilación de información y bueno, pues las potestades de vigilancia, inspección y de carácter sancionador. Y al final todo esto, desde una perspectiva jurídica, sitúa a los municipios en una posición peculiar, porque al final, bueno, no están decidiendo sobre los objetivos, pero sí que son responsables de que todos estos objetivos se cumplan, ¿no? Y además, a mi juicio, lo hacen en un contexto bastante heterogéneo. Contamos con más de 8.000 municipios en España, muchos de ellos con recursos limitados, ya con una propia geografía diferente, con tradiciones diferentes, lo que explica también, bueno, pues la importancia de que en muchos casos se utilizan fórmulas como las mancomunidades, los consorcios o incluso el propio papel que llegan a ejecutar las diputaciones en determinadas situaciones. Y dentro de este escenario, y con esto ya voy acabando lo del marco jurídico, las entidades locales al final pues cuentan con lo que podríamos llamar una caja de herramientas que está bastante definida. Por una parte, cuentan con las ordenanzas municipales, ¿no? Que es el instrumento jurídico clave que permite concretar el alcance y los contenidos de los servicios de recogida separada y de tratamiento de residuos de su competencia, ¿no? Así como definir también pues, las obligaciones de los productores de residuos municipales y el alcance pues, de las posibles funciones de inspección y sanción municipal. Luego también tienen los programas de gestión, ¿no? Que introducen esa lógica de planificación más estratégica. Evidentemente también la contratación pública es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y con un potencial muy clave para introducir el enfoque de la contratación pública circular y los elementos de carácter pues, más social y medioambiental. Y luego también tenemos el tema de las tasas, ¿no? Que sabemos que ahora mismo es un poco en problemática y que en principio pues, tienen que orientarse hacia esos modelos de pago por generación. Y luego, evidentemente, pues, la potestad de vigilancia y sanción, ¿no? Que es lo que, en teoría, en última instancia, debería permitir que el sistema pues, no dependiese solo de la buena voluntad. Y si lo pensamos, pues al final vemos que tenemos un sistema muy completo, pero también creo que complejo, ¿no? Y sobre todo considero que muy exigente a nivel local. Y precisamente es aquí donde empieza a aparecer la pregunta que nos interesa en el proyecto y es si con todo este marco normativo y con todas estas herramientas que tenemos a nivel local, pues si todo esto está funcionando realmente, ¿no? Y claro, cuando nos planteamos esta pregunta, lo primero que hicimos fue intentar acercarnos a algo bastante básico, no irnos todavía como a modelos complejos o teorías grandes, ¿no? Sino mirar qué estaba pasando en los instrumentos más inmediatos que tienen los municipios. Es decir, sus ordenanzas, los programas, ¿no? Lo que en el fondo está traduciendo todo este marco jurídico en algo que resulte operativo. Y ahí es donde entra el trabajo que hicimos en nuestro proyecto previo, en EFIL, y en ese momento lo que buscábamos era algo bastante sencillo, que era ver si después de todos esos cambios normativos, los municipios pues, habían actualizado o estaban cumpliendo con estas obligaciones. En concreto, pues si las ordenanzas estaban reflejando realmente estas nuevas obligaciones o si existían esos programas de gestión de residuos y cómo estaban configurados. Era, si lo queréis ver así, una primera aproximación, eso sí, bastante descriptiva e incluso tal vez un poco de nivel comprobación, ¿no? De nivel comprobativo, pero sobre todo pues muy necesaria para entender desde dónde partíamos. El estudio original fue bastante amplio, en total llegamos a analizar en torno a unos algo más de 1.000 municipios entre los años 2023 y 2024 y fue un primer barrido general, ¿no? Para tener una fotografía pues, lo más completa posible. Eso sí, en 2025 hicimos una pequeña actualización para un informe que nos solicitaron, que es la que estáis viendo en pantalla, y está centrada en una muestra más manejable, en concreto en 203 municipios de más de 5.000 habitantes y 48 entidades supramunicipales que nos solicitaron en el informe. La idea en este caso era bastante sencilla, que era comprobar si a nivel local se estaban actualizando esas ordenanzas y si se estaba cumpliendo con la obligación de planificación.
La información la recogimos, eso sí, de donde normalmente se puede, ¿no? Portales de transparencia, boletines oficiales, páginas web, lo cual adelanto ya que fue un poco complicado, ¿no? Hubo casos en los que no fue muy fácil encontrarla. Y el diagnóstico, bueno, no fue especialmente optimista tampoco. Si empezamos por las ordenanzas, que son esa primera gráfica que estáis viendo, lo que vemos es un retraso bastante claro en la adaptación a la Ley 7/2022. De los 203 municipios analizados, solo 33 aprobaron una ordenanza adaptada, insisto, en el 2025, ¿eh? Es decir, aproximadamente un 16%, ¿no? Y frente a esto, la gran mayoría, un 78%, sigue operando con normativas anteriores, que en muchos casos ni siquiera llegaron a incorporar las previsiones de la anterior ley, que era la del 2011. Y luego hay algunos casos residuales que son aquellos que están en amarillo y en azul, que era que no habíamos encontrado una ordenanza, ¿vale? Que el municipio no contaba con una, o estaba en proceso de actualización ya para acomodarse a la ley del 2022. Insisto que, bueno, probablemente estas que estén en azul ya estén a día de hoy vigentes y bueno, desde que se realizó el estudio a hoy, pues seguramente alguna otra también esté en proceso de actualización. Si bajamos un poco más al detalle territorial, vemos que hay diferencias, pero tampoco es que sean muy acusadas. En el caso de Cataluña y Baleares sí que aparecen más ordenanzas adaptadas, aunque en números absolutos pues siguen siendo pocos municipios. El caso de Navarra sé que os estará llamando la atención, pero hay un matiz importante y es que estamos hablando aquí de municipios que forman parte de una mancomunidad, ¿no? En concreto, la mancomunidad de la comarca de Pamplona y que aprobó una ordenanza común para bueno, para los municipios que formaban parte de la misma. Es decir, que en este caso, en Navarra no ha habido un impulso municipal individual, sino supramunicipal. Y luego, evidentemente, pues hay algún caso que, como comentaba, no hemos podido identificar ningún tipo de ordenanza, ni vieja, ni nueva, ni intermedia. Por lo tanto, lo que sí pudimos ver es que hay un problema que está bastante generalizado, ¿no? No buscábamos señalar territorios, sino ver un poco qué estaba pasando. Abajo lo que sí os dejo es el estudio completo, ¿vale? Este sí que está sobre los 1000 y pico municipios y que está publicado. Lo digo porque, bueno, no sé si luego se podrá facilitar la presentación, que por mí no hay problema. Y luego si miramos una dimensión más temporal, que es en esta gráfica, vemos que hubo un repunte en el 2024, donde sí que se concentran la mayor parte de estas ordenanzas que sí fueron actualizadas, ¿no? Y nos indicaba, bueno, pues que la cosa sí que se estaba empezando a mover, pero que incluso existiendo ese impulso, las cifras seguían siendo bastante bajas, ¿no? Y luego, además, cuando analizamos las fechas de aprobación o modificación, pues vemos que muchas ordenanzas siguen ancladas en momentos normativos que son anteriores, ¿no? Algunas incluso en dinámicas de finales de los 90 o principios de los 2000, vinculadas a incluso la ley más anterior, que es la del 98. Luego sí que es cierto que hubo otro impulso en el 2011 con la transposición de la directiva de aquella, pero de nuevo no fue un cambio masivo. Es decir, que vemos que los cambios normativos sí que tienden a tener cierto efecto, pero que el mismo es bastante limitado. Respecto a las entidades supramunicipales, bueno, en teoría podríamos pensar que compensan o podrían compensar algunas de estas carencias, pero la situación tampoco mejora. De las 48 que analizamos, el 79% no cuenta con ningún tipo de ordenanza y solo 4 han aprobado una adaptada a la ley del 2022. Y las otras, bueno, pues tienen las ordenanzas desactualizadas. Y apenas pues 2 de ellas estaban en proceso de trámite. Esto es relevante, o consideramos que es relevante, porque en muchos territorios al final estas entidades son clave para la gestión real del servicio, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues desde el punto de vista normativo el desarrollo está siendo bastante limitado. Lo que sí hubo, o lo que sí nos llamó también la atención fue los datos relativos a la planificación. Porque aquí ya no hablamos solo de actualizar normas, sino de algo que la ley exige de manera bastante clara, que es tener programas de gestión. Recordad que eran municipios de más de 5000 habitantes los que estábamos analizando. Y sin embargo, de estos municipios analizados, solo 10 llegaron a cumplir con esta obligación, ¿no? Y el resto
pues no tenían ningún tipo de plan en vigor, o al menos no fue posible localizarlo. El uso del término de plan fue una decisión de mi compañera Jennifer, que ella se encargó de la parte de planificación, porque se dio cuenta o observó que en el ámbito municipal pues, se utilizaba indistintamente plano programa y venía a ser lo mismo. Y en este caso, bueno, pues se analizó que hubiera plan de gestión de residuos, plan de prevención o integral, que incluyera gestión y prevención, ¿vale? Entonces, continuando con los datos, como veíamos, el resto de municipios, todos los que están en gris, no tienen ningún tipo de plan o programa. Y bueno, si afinamos un poco más, encontramos situaciones que también son bastante desiguales entre las diferentes comunidades, ¿no? Hay territorios donde prácticamente no hay nada, y hay otros, como en el caso de Cataluña, que sí que presentan algo más de desarrollo, ¿no? Con algunos municipios pues, que sí que cuentan con instrumentos de planificación. Luego también hay instrumentos, o sea, casos aislados, como el de la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha o Galicia, pero de nuevo pues son excepciones. Y cuando introducimos el factor temporal, que disculpad que no tengo aquí la gráfica, veríamos también que pasa algo parecido a lo de las ordenanzas, ¿no? Que hubo un impulso entre el 2021-22, probablemente vinculado ya a esa aprobación de la ley del 2022, pero fue un impulso que no se mantuvo, ¿no? Y luego en los años siguientes, pues el ritmo de aprobación cayó bastante, a pesar de que la obligación pues ya estaba plenamente en vigor, por así decirlo. Y podríamos pensar entonces que ante la falta de planificación como individual de los municipios, las entidades supramunicipales podrían estar llegando a asumir ese papel, pero tampoco fue el caso, ¿no? De las 48 que analizamos, solo 3 de ellas cuentan con un plan de residuos. Dos de ellas con un plan de gestión y uno con un plan integral, es decir, que abarca gestión y prevención de residuos. Por lo tanto, el 94% no dispone de este tipo de instrumentos, y esto en el fondo pues al final estaba poniendo de manifiesto algo bastante importante, y es que la planificación, que debería ser una pieza central del sistema, al final está siendo poco desarrollada tanto a nivel municipal como a nivel supramunicipal. Y claro, todo esto en conjunto nos llevó a una idea bastante clara, ¿no? Que tenemos un marco jurídico que es muy ambicioso, que está bastante completo, que tiene muchos objetivos, muchos instrumentos, muchas obligaciones, pero al final cuando bajamos a nivel local, que es donde todo esto tiene que hacerse operativo en gran medida, lo que encontramos es un grado de desarrollo bastante limitado. Y es precisamente esa distancia entre lo que la norma exige y lo que realmente está ocurriendo, la que en el fondo pues, nos lleva a plantearlos esas necesidades de herramientas más precisas para medir y entender esa efectividad, como digo, a nivel jurídico. Porque una cosa es decir que faltan ordenanzas, o que los planes no están aprobados, o que la adaptación va lenta. Y otra muy diferente es contar con una forma de evaluar jurídicamente qué está funcionando, dónde se está rompiendo esa cadena normativa y qué tipo de problema estamos teniendo delante, ¿no? Y ahí es donde entran los indicadores jurídicos. Y esto dicho así puede sonar un poco abstracto, pero en realidad la idea es sencilla, ¿no? Un indicador jurídico, como ya adelantábamos al inicio de la sesión, no es más que una herramienta que intenta convertir una exigencia normativa o un aspecto relevante del funcionamiento del derecho en algo que sea observable, que sea comparable y que sea analizable. No se trata, porque nunca buscamos eso, de reducir el derecho a números, sino más bien de construir una forma o una manera ordenada de mirar. A nosotros nos interesaba especialmente ver qué se había hecho en otros campos, ¿no? Soy acerca de este tipo de herramientas, no porque hubiera un modelo ya listo, que ojalá, pero no es el caso, ¿no? Sino porque existen pues, experiencias útiles que enseñan bastantes pues, sobre cómo diseñar este tipo de instrumentos sin perder de vista pues, esa complejidad jurídica, ¿no? Por eso, toda la primera parte del proyecto ha sido una revisión de la literatura previa, de la investigación previa respecto a este tema, ¿no? Y, por ejemplo, un primer referente muy importante que encontramos fue el sistema de IREG, que es el de Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria, que fue hecho por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y lo interesante de este sistema no es que solo mida pues, una gobernanza regulatoria, sino el cómo lo hace, porque demuestra que principios bastante abstractos, como puede ser
la calidad regulatoria o la transparencia o incluso la supervisión, pueden llegar a traducirse en preguntas bastante concretas y que estén dirigidas a las personas que aplican o gestionan las normas, ¿no? Y esta fue una lección importante para nosotros, pues porque obliga a que no nos quedemos en afirmaciones genéricas. Y no basta tampoco con preguntar si una regulación es buena o está funcionando, ¿no? Hay que bajar al final a cuestiones que sean más verificables y que sean más específicas. Pues, por ejemplo, si hay una metodología aplicable, si verdaderamente tenemos mecanismos de control, si se está publicando determinada información, ¿no? En otras palabras, que al final el indicador tiene que estar anclado a algo que resulte identificable. Luego también encontramos otros antecedentes en autores como Boyd o como Restrepo que traían a colación la idea de que el derecho, evidentemente, que puede medirse, pero que esto siempre lo tenemos que hacer con cuidado, ¿no? Porque lo importante no es producir o generar un índice final que mezcle un montón de cosas, sino pues, que tenemos que respetar pues, nuestra arquitectura jurídica y distinguir entre lo que existe formalmente en la norma y luego lo que está pasando una vez que se aplica, ¿no? Es lo que denominamos como la distinción entre lo de jure y lo de facto, porque si no al final acabamos mezclando planos distintos y se puede acabar perdiendo esa capacidad explicativa. Luego también otros autores insistieron en que pues toda esta efectividad jurídica no puede localizarse solo en el resultado final, sino que hay que mirar pues toda la cadena, ¿no? que lo compone y que va pues desde la claridad en la que están expresadas las obligaciones, cómo se ha traspuesto todo esto, cómo ha llegado, ¿no? a nivel local y el uso real que está teniendo este sistema y la respuesta ante posibles incumplimientos. Y luego, evidentemente, pues otro enfoque a mayores que también nos interesó fue el papel de las percepciones, ¿no? Que durante mucho tiempo en el ámbito jurídico se ha mirado con desconfianza este tipo de datos de los que provienen las percepciones, como si fuera algo puramente blando o sociológico. Pero algunos trabajos han demostrado que estas percepciones pueden también aportar información jurídicamente relevante. Evidentemente no cualquier percepción, no, sino aquellas que se refieran a elementos concretos del funcionamiento del derecho. Por ejemplo, si un ciudadano está entendiendo la obligación a la que está sometido, si el sistema al que está sometido le está resultando previsible, si lo está percibiendo como justo, como equitativo, si cree que la información sobre el sistema es accesible, ¿no? Bueno, ese tipo de percepción que está asociada al derecho sí que resulta interesante. Evidentemente, nada de esto sustituye el análisis normativo, ¿vale? Porque si no me crujirían todos los juristas, ni evidentemente a los datos de los resultados finales a nivel administrativo, ¿vale? Como pues, toneladas de reciclaje y todas estas cosas, sino que buscamos que sea algo complementario, ¿no? Eh, y luego, pues también otro de los elementos a los que recurrimos fueron los grandes índices de gobernanza, que son útiles para nosotros por contraste, ¿no? Porque enseñan o nos enseñan más bien todo lo que conviene evitar. Sobre todo la tentación de simplificar demasiado, ¿no? O de crear rankings que sean aparentes de precisión, ¿no? O incluso pues, de mezclar variables que no se expliquen bien entre sí. Y en este terreno es bastante problemático porque cuando uno trabaja en derecho, con administraciones distintas, con contextos territoriales desiguales, pues una falsa exactitud o la creación de rankings para mí es, bueno, es más engañoso que útil, ¿no? Y en el fondo, al final, pues la idea que sacamos de todo este estudio previo es que nosotros con los indicadores jurídicos para nada queríamos poner notas, esa no es el objetivo nunca, sino crear una metodología que permitiera, digamos, como seguir el rastro, hacer un traqueo de la norma, ver dónde gana fuerza y ver dónde la está perdiendo, ¿no? Y hacerlo además siempre de una manera transparente, no hacer una black box sino, digamos, como una metodología que pudiera ser replicable pues, para otros ámbitos donde fuera interesante. Y aquí es donde entra nuestro instrumento, que denominamos SIRE. SIRE, que es el acrónimo en inglés, y diréis, ¿por qué inglés? Bueno, pues porque tuve en su día que presentar la propuesta en inglés, que es Survey Instruments of Regulatory Effectiveness. Es en esencia un cuestionario.
¿vale? Ya lo venía adelantando previamente. Pero no es un cuestionario cualquiera, está evidentemente diseñado para evaluar esa efectividad del derecho, no a partir de resultados finales, ¿vale? No a través de cuántas toneladas se reciclan, por ejemplo, sino a partir de condiciones jurídicas e institucionales que hacen posible o están impidiendo que la norma funcione. Eh, Desde el punto de vista metodológico, evidentemente, pues este instrumento no surge de la nada, ¿no? Sino que recoge todos esos enfoques que hemos visto en la literatura previa y todos esos sistemas que están basados en encuestas institucionales, ¿no? Y que permiten pues, obtener toda esta información directamente de quienes están aplicando la norma. Y al mismo tiempo, pues también incorpora aportaciones de esos estudios sociojurídicos que ponen el foco en esas percepciones que comentaba previamente, ¿no? Entonces, con todo este mejunje, construimos este instrumento con una arquitectura bastante clara y son preguntas que están organizadas en 5 dimensiones, que sería la dimensión del cumplimiento jurídico, qué obligaciones existen y si se aplican, la dimensión de la coherencia regulatoria, cómo están encajando estas normas, la dimensión de la capacidad institucional, con qué medios está contando la administración, la dimensión del impacto conductual, qué efectos produce, y luego la dimensión de la legitimidad y transparencia, ¿no? Cómo se percibe todo esto. Y estas 5 dimensiones intentan cubrir lo que yo vengo diciendo de antes de esa cadena jurídica completa. Que va desde la creación de la norma hasta su aplicación efectiva. Pero aquí también me detengo un momento porque hay una idea que es importante aclarar desde el inicio, y es que en nuestro instrumento, en SIRE, los indicadores no son las preguntas, ni tampoco las dimensiones, ¿vale? La lógica que seguimos es un poco diferente. La encuesta lo que va a hacer es recoger datos, es decir, plantear preguntas concretas que denominamos ítems y que van a generar observaciones. Y esas observaciones se van a codificar y a partir de ahí ayudará a construir en cierta medida los indicadores jurídicos, ¿no? Que son variables más complejas. Y luego esos indicadores están como reunidos dentro de esas dimensiones para ayudar a interpretarlos. Entonces, dicho de una manera más sencilla, la encuesta no crea los indicadores están predefinidos antes, no son ex ante y nacen de ese marco jurídico que hemos analizado básicamente, que es la Ley 2022, y de la literatura previa, ¿no? De todos esos autores y muchos más que fui citando previamente, ¿no? Con la encuesta lo que hacemos al final es obtener datos y nos va a proporcionar esos datos necesarios para poder medir y como darle una nota de efectividad a esos indicadores. Entonces, aquí el orden que seguimos es que primero definimos qué queremos observar desde el punto de vista jurídico y luego vemos cómo podemos observarlo, ¿no? Y esta lógica, bueno, como digo, no busca construir un único índice de efectividad, ¿vale? No hay una nota final del municipio, eso nunca va a ser el objetivo, sino lo que buscamos es generar un perfil multidimensional que permita ver dónde están esos puntos fuertes y sobre todo, pues dónde se están produciendo todas las complejidades, ¿no? Es decir, si el problema, por ejemplo, está en la norma, porque no se ha adaptado, si hay un problema en la coherencia del sistema, porque hay fricciones entre los diferentes niveles, hay una fricción entre el nivel estatal de la comunidad autónoma y luego a nivel local, o en la capacidad administrativa, ¿no? Porque no, la administración no está contando con los recursos suficientes, o en otros factores, ¿no? Y luego, en cuanto a cómo se recoge la información, pues en nuestro caso no hay un único tipo de informante. Hemos hecho, como ahora veréis, 2 tipos de encuestas. Una que está enfocada a los técnicos municipales, que son más bien el núcleo del instrumento, ¿no? Porque al final son quienes conocen, digamos, cómo el funcionamiento real del sistema, cómo están las ordenanzas, cómo está el sistema en sí, las tasas, temas de inspección, ¿no? Y al final creemos que son los que pueden aportar información más directa. Y luego, de manera complementaria, sí que es cierto que hemos valorado que se puedan incorporar autoridades autonómicas, sobre todo pues, para captar más bien esa dimensión vertical de gobernanza que decía antes, como de coherencia, y detectar posibles fallos que pudiera haber
de coordinación, que también puede haberlos. Y aquí no necesariamente hablamos de una encuesta para estos agentes o estos actores, sino más bien que buscaríamos pues, a través de entrevistas o módulos más de carácter cualitativo. Y luego esa segunda entrevista, como decía, está enfocada a la ciudadanía, ¿no? Que es clave para esa dimensión de la legitimidad. Porque, bueno, digamos como que hay aspectos que evidentemente pues, no se pueden medir dentro de la administración. Y ya para ir adelantándome un poco, porque no me quiero pasar mucho del tiempo, tenía más cosas apuntadas, pero bueno, si no se pueden comentar al final. eh, Todo esto que acabo de decir y todas esas dimensiones al final aterrizan en algo concreto que es la encuesta, ¿no? Porque en el fondo SIRE funciona de la siguiente manera. Nosotros definimos primero qué queremos medir, ¿no? Esas propiedades jurídicas y luego necesitamos esas observaciones. Y esas observaciones solo las podemos obtener preguntando a quienes están dentro del sistema y a las personas que lo están viviendo desde fuera. Entonces, construimos dos bloques de encuestas, ¿vale? La que estáis viendo en pantalla está muy resumida, para que me pudiera caber todo aquí. Y es la que está dirigida a los técnicos municipales, ¿no? Que como digo son un poco el núcleo del instrumento. Y si os fijáis, veréis que en este caso intentamos que las preguntas sean bastante directas y esto es deliberado, porque no buscamos evidentemente ni sofisticación en la formulación ni nada por el estilo. No buscamos que sean claras y que tengan una capacidad de respuesta del mismo calibre. Por ejemplo, en la dimensión del cumplimiento jurídico, lo que preguntamos no es si la normativa funciona bien, sino cosas más específicas. Si hay una ordenanza adaptada a la 722, si se están regulando esas recogidas separadas obligatorias, si desde la experiencia pues el marco normativo es suficiente, ¿no? Si tenemos ya, o sea, si existe esa tasa de residuos, si está actualizada, si se ha permitido o considera que se permite el pago por generación, ¿no? Es decir, estamos bajando a niveles muy operativos, ¿no? Porque realmente es donde vemos si la norma se ha incorporado y si esto está realmente siendo efectivo. Entonces, luego cuando pasamos a la coherencia regulatoria, el enfoque aquí lo cambiamos un poco porque lo que intentamos captar es si este sistema está encajando, ¿no? Si la normativa estatal y la autonómica se pueden aplicar sin problemas dentro del contexto municipal, por ejemplo, o si por el contrario obliga a los municipios a hacer interpretaciones informales o adaptaciones o incluso pues, soluciones improvisadas para poder aplicar todo esto. Y esto creemos que es importante porque muchas veces el problema no es que la norma no exista, sino que resulta complicada su aplicación y cómo está diseñada. Luego, en la dimensión de capacidad institucional, las preguntas son todavía más directas, ¿no? Pues aquí si hay personal suficiente para trabajar en este sistema, si la organización interna funciona, si se cuentan con medios técnicos para implantar instrumentos como el pago por generación, por ejemplo. Y bueno, y aquí pensamos que suele aparecer uno de los grandes cuellos de botella, ¿no? Porque aunque la norma pueda llegar a estar bien diseñada, si al final no se tiene esa capacidad administrativa, si no tenemos los medios, pues simplemente no va a poder aplicarse en determinados casos, ¿no? Y luego tenemos el impacto conductual. Aquí cambiamos otra vez el enfoque, ¿no? Ya no preguntamos por normas o recursos, sino por efectos, ¿no? Pero no efectos en términos de datos agregados, sino desde la experiencia del técnico, ¿no? Si considera pues, que ha mejorado la separación, si los instrumentos han tenido algún impacto o si han comprobado que hay resistencias por parte de la población, si pues, hay casos de fraude o casos de conflicto, ¿no? Y este bloque consideramos que es interesante porque introduce algo que a veces cuesta ver, que es que las normas también generan o pueden llegar a generar reacciones negativas. Y esto también explica por qué algo no puede llegar a funcionar, ¿no? Y luego en el caso de la dimensión y de la legitimidad y la transparencia, nos centramos sobre todo pues, información disponible, ¿no? Si se están publicando datos sobre costes, sobre la gestión, sobre los resultados. Y bueno, luego, no lo dije antes porque me lo salté porque quería ir rápido, tenemos una dimensión transversal, ¿vale? Que es la de gobernanza y control, que es, digamos, funciona transversalmente porque al final consideramos que es una condición un poco de todo lo demás. Y aquí nos preguntamos algo muy básico, que es si existen mecanismos de inspección, si se aplican realmente y si el sistema sancionador es creíble. ¿Por qué digo que es transversal y es condicionando un poco todo lo demás? Porque en parte, si no hay un control o si no se percibe como real,
el sistema puede llegar a perder fuerza. Y luego cerramos la encuesta de los técnicos con dos preguntas más abiertas que a mi parecer son bastante útiles, ¿no? Porque una es sobre cuál es el principal factor que limita la efectividad en el municipio. Se dan varias opciones, como por ejemplo si es un problema de diseño, si es un problema de recursos, de coordinación, de resistencia social, que se puede marcar uno, todos o ninguno. Y luego otra de valoración global de cómo cree que está el sistema. Y estas dos preguntas no están asociadas a ningún indicador, pero son de contextualización, ¿no? de los resultados. Y después tenemos la 5 minutos. parte del... Sí, puede ser. 5 minutos. Sí, sí, nada, esto es lo último ya. Esto, el bloque de la ciudadanía, que aquí el enfoque es diferente, ¿no? No buscamos esos conocimientos técnicos, sino esa experiencia del día a día. Por eso, pues empezamos con preguntas más sencillas. Primero, ya para contextualizar, si la gente entiende qué residuos tiene que separar y cómo hacerlo, ¿no? Y para ello ponemos una serie de preguntas prácticas para ver si verificar si esa comprensión es real. Y luego también preguntamos si están entendiendo la tasa, si creen que el sistema en el que están lo perciben justo o si consideran también que pues están, digamos, como su caso, o sea, hay como otros actores que tengan, puedan aprovecharse más de este sistema, me refiero, frente a ellos. Para luego pues, acabar con el tema de la aceptación y confianza, ¿no? Es que si consideran pues, que toda esta normativa es razonable y si, pues, si se está confiando con lo que se está haciendo con todo el dinero público. Y bueno, para ir cerrando ya, decir que la encuesta todavía está en una fase bastante inicial, ¿no? La estructura sí que la tenemos definida, pero tenemos claros los indicadores y la lógica del instrumento. Pero todavía estamos en proceso de pulir preguntas, ajustar formulaciones y demás, ¿no? Porque más allá de presentar resultados cerrados, que todavía no los tenemos, lo interesante es poder contrastar enfoque, recoger otras perspectivas y ver cómo todo encaja. Entonces, mi idea era un poco en estos minutos finales pues también saber vosotros vuestra opinión, cómo veis esto, alguna idea que tengáis y demás. Y os dejo aquí simplemente mi correo por si queréis consultarme alguna cuestión o colaborar de alguna manera, aunque sea contestando la encuesta y la página web del proyecto. Y nada, con esto termino y encantada de poder estar aquí hoy y escuchar todos vuestros comentarios. Muchas gracias. Pues gracias, Ciar, muy interesante y desde luego vamos a estar atentos porque de especialmente de los resultados que puedan salir de esta encuesta una vez la lancéis y proceséis los resultados. Vamos a abrir un turno de preguntas, comentarios. Quien tenga interés, por favor, que levante la mano virtual y yo os voy a dar palabra. Por favor, os presentáis antes de hablar. Juan Manuel Padrón, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Manuel Padrón, efectivamente, como dice Ignasi, y trabajo en la Federación Canaria de Municipios. Si me lo permiten, lo primero, agradecer a ANT este nuevo foro. Yo aprendo muchísimo e intento no perderme ninguno. Lo segundo, felicitar a la ponente. Magnífica exposición con una información de mucha utilidad. Todo lo que es información es lo necesario para después llevar a cabo las políticas públicas, ¿no? Y estoy convencido de que con este proyecto se obtendrá una información muy valiosa. Yo, por comentar con ustedes y que pueda ser, dicho con la mayor de las humildades, objeto de análisis, varias cuestiones. En relación con la presentación, hubo un momento en el que la ponente, y yo creo que de forma muy acertada, hizo alusión al problema de la planificación que hay en el Estado español, en Canarias sin duda, ¿no? Y ahí este es un comentario crítica a lo que es el legislador, ¿no? En el sentido de que en esa idea que las personas que trabajamos de una u otra forma en la gestión de los residuos hemos constatado, se puso mucho el acento en la necesidad de aplicar las nuevas ordenanzas y las tasas para intentar revertir la situación que sufría casi todos los territorios del Estado español, Canarias sin duda, en cuanto al cumplimiento de los objetivos, los ambiciosos objetivos que marca Europa, pero claro, fue solo en relación con la ordenanza y la aplicación de la tasa donde se puso ese plazo, ¿no? Y no tanto en el de
el plazo para disponer de los planes de prevención y de gestión. Es como si se hubiera querido, si me permite la expresión, construir la casa por el tejado, ¿no? Cuando las personas que saben de esto coinciden en que lo importante es construir desde abajo y, por tanto, primero tener claro cuál es la planificación, lo que pretendemos, los objetivos a conseguir y después llevar a cabo lo que serían los siguientes pasos hasta lo que sería la ordenanza. Voy terminando, no quiero detenerme mucho. Con respecto al formulario y aprovechando la amabilidad de la ponente de ofrecernos a proponer o sugerir alguna consideración. Hay una de las preguntas que hablaban del marco normativo, ¿le resulta suficiente? Yo creo que esta pregunta en sí se podría obviar, ¿no? Porque entra ya un cierto grado amplio de subjetividad que no creo que hasta qué punto podría dar resultados de interés, ¿no? La normativa es la que se establece. Cuando se habla de obligaciones para saber si el ayuntamiento en cuestión o la administración en general, mancomunidad, etcétera, está cumpliendo con la ley 7/2026, a mí me falta una pregunta que sería efectivamente lo que estamos hablando antes de la planificación, porque efectivamente se recoge ese deber, ¿no? No solo el de las ordenanzas y de las recogidas separadas obligatorias. Y después, con respecto a las preguntas a la ciudadanía en general, ese cambio conductual que todos tenemos que incorporar para el cambio de paradigma, me imagino que lo conocerá la ponente, pero si no lo planteo, hizo el AIREF un estudio interesantísimo hace 1 o 2 años, no me acuerdo exactamente, sobre la gestión de residuos, y entre las diferentes preguntas que hacían, había una que a mí me resulta sumamente interesante, ¿no? Que era algo así como preguntarle a la ciudadanía cuál es el motivo por el cual esa persona en concreto no está apostando por la recogida separada, por incorporarse al nuevo modelo y, por tanto, comprometerse a llevar a cabo las recogidas separadas. Había casos interesantes como personas que decían que no estaba cerca de mi casa o francamente porque no creían en este cambio de modelo, ¿no? y cultural. Nada más. Perdón, lo siento. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. No sé si puedo, Ignasi, si contestar. Vale. Dale, dale, sí, sí. Perfecto, gracias. Nada, lo primero, que acabo de ver que pusiste por el chat que teníais un estudio de las ordenanzas. Yo encantada si me lo podéis remitir. Bueno, luego puedo dejar otra vez el correo, que genial, que así le echo un ojo también para comparar, pero veo que más o menos os dio lo mismo. Respecto a lo que has comentado ahora. Te voy a contestar primero a lo de las preguntas de la ciudadanía, porque claro, como la tuve que poner muy resumido, no aparecen como tal, pero es que precisamente una de las que incorporamos es la que acabas de decir. ¿Sabes? Porque, claro, porque para nosotros es súper importante ver qué está pasando para ellos, ¿no? Si realmente es porque está lejos de casa, si porque no creen en el sistema, si porque tradicionalmente lo llevan haciendo de una manera u otra. Y bueno, yo también le doy muchísimo valor al tema de la planificación, sobre todo lo veo en el caso de Galicia, ¿vale? En Canarias solo he estado de vacaciones, pero aquí en Galicia nosotros somos mucho del rural y en las zonas rurales están todas las casitas súper separadas. Entonces, claro, ya solo la planificación de dónde ponemos los diferentes contenedores para que pues ya solo a nivel ecológico que no pasen 40 veces los camiones por ahí o solo pasen una vez a la semana. No, o sea, yo veo que falta esa planificación y aquí sería súper importantísimo. Y como digo antes, un elemento también clave que es que no va a ser las mismas necesidades que tengáis en Canarias, que las que tenemos en Galicia, que las que tengamos en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Yo pienso mucho que esto es una crítica al derecho, que yo estudié derecho, pero en el fondo lo odio. O sea, eh, se hacen muchas veces las cosas dentro de unas políticas, pero creo que luego no se piensa en la realidad, ¿no? En la realidad de los diferentes territorios y sobre todo en el caso de España, que es que somos más de 8.000 y luego cada uno es de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la del marco normativo, me la voy a apuntar porque voy a darle una vuelta a ver cómo está, cómo la hemos redactado, ¿vale? Porque igual lo que dices tú, que puede ser un poco redundante, ¿no? Entonces, me apunto porque me ha gustado esa apreciación. Nada, muchas gracias. Vale, gracias, Itziar, por tu respuesta. Le paso la palabra a María Calaz de ENT. Sí, hola, buenos días. Itziar,
María de Gracias por tu Escogetida. presentación también. La he encontrado muy interesante y ¿me oís? Sí, ¿eh? Sí, Y ahora sí. encuentro muy interesante pues esta encuesta que estáis diseñando y sobre todo pues esperar a ver los resultados que se derivan de ella, ¿no? Yo quería también añadir bueno, un apunte, si puedo, sobre todo a las preguntas dirigidas a técnicos municipales. En el ámbito de gobernanza y control, he estado dándole vueltas y pienso que podrían haber algunas preguntas más concretas, porque a veces la efectividad del modelo y los resultados conseguidos también dependen pues, de la existencia de este procedimiento de inspección y sancionador, ¿no? Y algunas de las preguntas que he pensado que podrían añadirse podrían ir relacionadas con, además de la primera pregunta sobre si existen mecanismos de inspección, pues añadir pues si existe equipo de inspección, o sea, personal de inspección concreto, ¿no? Porque mecanismos pueden ser varios, puede ser pues la existencia de algún sistema automático de identificación de incidencias, pero puede, pues es más importante la existencia de un equipo de inspección propiamente. Y otra de las preguntas que pienso que puede ser indicativa de si se está aplicando, si es realmente un régimen sancionador es disuasorio, pues preguntar el número de expedientes sancionadores que o si se interponen anualmente expedientes sancionadores, ¿no? Si se llegan a interponer o el número que se llegan a interponer, no sé, esto lo tenéis que evaluar más, mejor vosotros, pero pienso que puede ser interesante llegar un poco más a nivel de detalle para tener unos buenos resultados que puedan ser pues, más comparables. Y nada más. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, María. La verdad es que sí que aprecio que vayas un poco, sabes, que me propongas preguntas que vayan un poco más al detalle, porque también nosotros lo que hemos pecado mucho a lo mejor ha sido reducir, porque no queríamos hacer una encuesta excesivamente larga, porque claro, sabemos que también vosotros tenéis mucho trabajo y que de repente os llegue una encuesta de 50 preguntas, pues claro, va a ser algo muy pesado, pero sí que les daremos una vuelta para intentar meterlas porque sí que va a dar esos datos comparativos interesantes que comentas. Muchas gracias. Em, José Manuel, Juan Manuel, entiendo que tienes la mano levantada, pero ya corresponde a la pregunta anterior, ¿verdad? Vale. Pues por mi parte quiero aprovechar también, Itziar, para hacerte una pregunta y una duda o comentario. La pregunta tiene que ver con relación a la disposición final octava de la Ley 722, que dice que las entidades locales aprobarán las ordenanzas previstas en el artículo 12.5 de esta ley a partir de la entrada en vigor de la misma, de manera que se garantice el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de su competencia en los plazos fijados. Y luego dice, en ausencia de las mismas, se aplicarán las normas que aprueben las comunidades autónomas. Quería preguntarte si hasta donde llega tu conocimiento, ¿hay alguna comunidad autónoma que haya aprobado lo que yo entiendo que serían como unas ordenanzas municipales subsidiarias? Yo por lo que sé no conozco ningún caso, pero claro, es una disposición importante porque sin esta frase, un ayuntamiento sin ordenanza o sin ordenanza aprobada con posterioridad a la ley estaría incumpliendo. Con esta frase, de alguna forma, la responsabilidad pasaría a ser de las comunidades autónomas. Bueno, esta era mi pregunta. Y luego, si quieres, hago la otra duda que tenía. Para mí un punto importante, un artículo importante de la ley 722 y al que no se le da demasiada importancia es en el artículo 25.2, al final del todo dice, entre los modelos de recogida de las fracciones anteriores, refiriéndose bueno, las fracciones enumeradas, orgánica, textiles y las habituales más las nuevas aparecidas en la ley, entre los modelos de recogida de las fracciones anteriores que establezcan las entidades locales se deberán priorizar los modelos de recogida más eficientes, como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes que garanticen ratios de recogida similares. Claro, esto es un mandato explícito a que hoy día ya una entidad local no puede implantar contenedores abiertos, por ejemplo, sin más, que es un sistema de probada ineficacia, ¿no? Como digo, por tanto, es como una obligación muy
taxativa a aplicar estos sistemas de alta eficiencia. Mi pregunta es si en vuestra encuesta trataréis de poner luz sobre si realmente las ordenanzas municipales vienen regulando sistemas de este tipo o por tanto están aún regulando sistemas anteriores y que por tanto no estarían dando cumplimiento a la ley, a mi modo de entender. Vale, muchas gracias, Ignasi. A ver, paso a contestar pregunta por pregunta. Vale, la disposición adicional, yo entiendo que cuando se refiere a que si no hay ordenanzas se tendrán que tener dispuesto en la normativa de las comunidades autónomas, es si la comunidad autónoma cuenta con una ley enfocada a los residuos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Galicia tenemos la Ley 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia, que bueno, pues establece allí una serie de cuestiones relativas al ámbito de los residuos. No es que haya una ordenanza como tal, ¿no? Que provenga de Galicia, sino es eso, que si hay una ley autonómica, pues que se deberán atener a lo que digan. Yo sé que en Cataluña habían sacado como una ordenanza tipo, ¿vale? Habían hecho un modelo de ordenanza eh, enfocada a la Ley 7/2022, ¿no? Que luego pues cada municipio tiene que coger y tiene que ver pues su caso concreto que resulta de aplicación bueno, o a lo que se quieran atener, incluso con el tema del concepto de residuo doméstico, por ejemplo. Entonces, vamos, yo creo que se refiere a eso. Y luego, respecto a la otra cuestión que me planteas, lo de la priorización de los módulos de recogida, sí, yo es algo que quería incluir en la encuesta. Todavía no sé muy bien cómo meterlo porque, claro, yo digo, yo he visto que que en las ordenanzas no están actualizadas, entonces, claro, ¿cómo puedo preguntar esto si en las ordenanzas no va a aparecer? Porque las ordenanzas ya estamos viendo que no son incluso anteriores del 2011. Me podrán contestar los que la tengan ya actualizada. Em, Podría ponerlo en los contratos, porque también la ley dice que los contratos públicos hay que actualizarlos a la nueva ley 7 de 2022. ¿Podrían decirlo los nuevos contratos públicos que se hayan sacado? Sí, pero por eso digo que sí que me gustaría, pero que no sé muy bien cómo incluirlo todavía. Pero sí que lo veo necesario, sobre todo eso, para ver cómo se están implantando, se está planteando implantar estos modelos que sí tienen una eficacia comprobada. Ah, mira, dice también Juan Manuel que la Federación Española, es verdad, que me olvidaba, la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, también ha puesto de disposición una ordenanza tipo, no solo la catalana, que es que yo la catalana fue la primera que vi, por eso es la que se me viene a la cabeza, sino la FEM también se ha puesto al día con este tema. Gracias, Itziar. Sí, yo coincido que tal vez esta sea la interpretación que cabe hacer de la frase esta en relación a la disposición final octava sobre ordenanzas, pero claro, en la práctica es un poco absurdo porque una ley autonómica regula unos aspectos que para nada son los que se regulan en una ordenanza municipal, ¿no? En absoluto. Entonces, poner esta frase y no ponerla, no sé, es que es casi lo mismo. No resuelve demasiado. Incluso creo que puede hacer que algún ayuntamiento se sienta menos interpelado ante la obligación de aprobar ordenanzas municipales que, ya digo, cubren una parcela de regulación que para mí en absoluto o en mayormente no cubren las normativas autonómicas. Muy bien. ¿Hay alguna otra intervención o pregunta, Juan Manuel, tal vez? Adelante. Al hilo, gracias, Ignasi. Al hilo de lo que estabas comentando, efectivamente, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que en este caso, a ver, dicho con la mayor de las humildades, la técnica legislativa del legislador de la Ley 7/2022, ¿cómo podría decirlo que no fuera muy grueso, ¿no? La crítica, pero podía haber sido mucho más mejorable. En el caso concreto de Canarias, la interpretación que se está haciendo por parte del gobierno de Canarias, del equipo anterior, porque tras las elecciones de 2023 hubo un cambio en la consejería, el equipo anterior de la consejería empezó
a trabajar en un plan de prevención y de gestión de residuos, no de la ley, eso no le dio tiempo, y fue de forma paralela a la tramitación de la Ley 7/2022. Y a medida que se fue conociendo el contenido del articulado y precisamente de este artículo, por parte de la Consejería se interpretó que con el plan canario que se llama PIRCAM se estaría cubriendo con ese llamamiento que hace la disposición. Sin embargo, yo coincido plenamente contigo, Ignasi. El enfoque de este plan o de la ley que está totalmente desfasada en Canarias no resulta coincidente con el contenido que tiene que tener una ordenanza, ¿no? Con lo cual, efectivamente, son esas cosas que se incorporan y la consecuencia que se pueda derivar, también coincido contigo, el que muchos ayuntamientos interpreten que por ciencia infusa ellos no tienen su ordenanza y será esa normativa autonómica la que se aplique cuando en realidad es imposible que se aplique si no hay una traslación desde el punto de vista municipal de aquello que está recogido en esa ley o en ese plan. Es mi modesto punto de vista. Sí, sí, yo lo veo exactamente igual. No sé si hay alguna otra intervención o pregunta. Si no, lo dejaríamos aquí. Vale, pues gracias, hasta aquí. Yo solamente comentar para terminar que la próxima sesión que tenemos programada, previsiblemente no está del todo confirmado, será el 20 de mayo. La temática será sobre la contabilidad de flujos materiales en el ámbito regional. Es una cuestión que estamos trabajando con diferentes comunidades autónomas y hablará Sergio Sastre de ENT y estamos terminando de confirmar dos ponentes de administraciones autonómicas que presentarán sus casos de éxito o sus casos, ¿no? de cálculo de estas contabilidades autonómicas de flujos materiales que son algunos de los o de las herramientas pues, que permiten realmente medir la circularidad en la práctica. Por tanto, si estáis interesados, os esperamos en esta nueva sesión. Eh, Sin más, Itziar, muchas gracias de nuevo por tu intervención. Seguiremos muy atentos a la evolución de vuestro proyecto y quién sabe si tal vez te invitamos una vez finalizado para que nos presentes los resultados. Pues encantada, ya lo sabes, Ignasi. Una vez que esté, por mí, encantadísima. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao, chao.